Bien, entonces esta noche vamos a estar hablando del tema que ya les planteo aquí. Tú eres Pedro y sobre esta roca edifico mi iglesia. ¿Quién le dijo esas palabras a quién? A Pedro. Jesús se las dijo a Pedro. Entonces vamos a ver el papel de Pedro y los sucesores a través de la historia de la iglesia. Y vamos a tratar de comprender por qué la gente, muchos hermanos se han ido de la iglesia católica y no aceptan esto. No aceptan el liderazgo de Pedro en la iglesia y de los sucesores de Pedro. Entonces, arrancamos y de una vez les digo, voy a volver a utilizar la versión de la Biblia, Reina Valera, porque esta es la versión de la Biblia que manejan la mayoría de ellos, ¿sí? Y la idea es que ellos se den cuenta que lo que nosotros creemos y enseñamos está también en la Biblia de ellos. Esa es la idea, para que ellos, donde quiera que se encuentren y nos estén viendo, entonces saquen su Biblia y lean y se den cuenta por qué nosotros creemos lo que creemos. Ya les dije, muchas controversias ha generado el papel de Pedro, ¿sí? Demasiadas controversias, sobre todo después de la Reforma Protestante. Casi que hasta ese momento nadie dudaba de la primacía de Pedro en la iglesia, pero después, ya hoy en día, es más, hoy en día se le trata al sucesor de Pedro como la bestia, como el anticristo, a la iglesia como la ramera. Pero bueno, todos esos son temas que con la ayuda del Señor vamos a ir tratando acá y vamos a ir viendo a ver realmente qué es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras sobre eso. Miren, para comprender esto, a lo que vamos a llegar ahorita, nos tenemos que devolver hasta el libro del Génesis, ¿sí? Los que estudiaron el libro del Génesis les va a ser más fácil conmigo y les va a ser más fácil comprender. Los otros, no se preocupen, también van a entender. Miren, Dios llama a Abraham y hace un pacto con Abraham, ¿sí? Pero entonces, una cosa importante, para que ese pacto con Abraham no se termine cuando Abraham muera, es que tiene que haber ¿qué? Sucesión. Sucesor. Tiene que haber sucesión, porque si no hay sucesión, se muere Abraham, ¿y qué pasa con el pacto? Se muere. Por eso en la iglesia tiene que haber sucesión. Eso. Porque si no, entonces cuando se hubiera muerto Pedro, se hubiera terminado también la iglesia con él. Entonces, es un recuento porque no vamos a estudiar nuevamente todo el Génesis. Entonces, Dios llama a Abraham y hace un pacto con él. Como se necesita sucesión, entonces por eso la preocupación de Abraham es, yo no tengo hijos. Miren los años que tengo, mi esposa es estéril y yo no tengo hijos. Entonces, ¿quién va a heredar el pacto? ¿Quién va a heredar la alianza y la promesa? Y ahí es cuando entonces el Señor le promete un hijo legítimo, porque no voy a hablar de todo el enredo que armó Sara con su esclava. Entonces le prometió un hijo legítimo. Entonces el Señor él se llamaba realmente, era Abraham. sí, Abraham, ¿sí? Abraham. Ahorita vamos a ver que Dios le cambia el nombre y se va a llamar Abraham, pero ahorita vemos eso. Entonces el Señor le prometió un hijo y el que hereda el pacto se llama Isaac. Sí, espero que se esté viendo bien. Las otras he mirado los videos y se han visto bien. De Isaac, ¿quién hereda la promesa? Jacob. Tiene dos hijos, pero nace primero Esaú, pero cambia la primogenitura y obviamente pues las promesas y las bendiciones de Dios por un plato de comida. Porque es una persona a la que le importa solamente lo que necesito todos los días. Las promesas de Dios, como a veces no son ahí mismo, sino que se demoran, entonces no le interesa. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. ¿Cuántas personas le dicen a usted, no, yo ahorita lo que necesito es trabajar porque si no, ¿quién me trae la comida a la casa? Y por eso no vienen, ni a la iglesia, ni a estos grupos, ni a nada, ni a formarse, ni nada. ¿Sí? Entonces, él pierde la primogenitura y la hereda ¿quién? Jacob. ¿Sí? Jacob tiene 12 hijos. 12 hijos. ¿Sí? El primogénito, quien debía haber heredado la promesa, era Rubén. ¿Sí? Pero también cometió un error y perdió la primogenitura. Parece ser, por lo que vimos, que la intención de Jacob era que esa promesa la heredara a José, y por eso le da una túnica, una vestidura especial, y por eso se gana la envidia de sus hermanos, que lo cogen y lo venden como esclavo, y termina José en Egipto. Ustedes se dieron cuenta que cuando hubo una hambruna tremenda, entonces
tuvieron que ir por comida ¿a dónde? A Egipto, que había comida gracias a José. Cuando los hermanos de José van, él ahí mismo reconoce a sus hermanos y los investiga y se da cuenta que su papá, Jacob, y su hijo pequeño y su hermano menor, que Benjamín, estaban vivos. Entonces deja a uno de ellos y los envía y les dice que porque les hicieron una trampa también, que para comprobar si era cierto que ellos eran honestos y no eran infiltrados, que fueran y trajeran al hermano menor, ¿sí? Y dejó a uno. Entonces cuando fueron a traer al hermano menor, Rubén le dice a Jacob que él se hace cargo del niño porque el papá no quería dejar ir a... El papá presentía que algo le habían pasado malo a José y él decía, no, yo no confío en estos muchachos. Entonces no quiso dejar que Rubén se encargara de Benjamín, ya no confiaba en él por lo que había hecho anteriormente. Pasaron los días y el hambre aumentaba, entonces no había más que hacer. Y Judá le pide a su padre que le deje encargar a Benjamín a él, y el padre accede, y entonces es cuando cuenta toda la historia de que ya José se les presenta, una cosa muy conmovedora. A mí me hicieron llorar cuando yo vi toda la historia, pues, cuando lo pasaron en televisión. Y ellos terminan en Egipto, ¿sí? Ellos terminan en Egipto. Entonces, cuando de otra vez ya su padre, Jacob, se encuentra con sus 12 hijos, los patriarcas le daban una bendición a sus hijos antes de morir. Y cuando él estaba moribundo, él va a bendecir a todos sus hijos, les va a dar una bendición especial, y nos vamos a enfocar solamente en una promesa que nos va a ayudar, en una bendición de esas, una promesa que nos va a ayudar a entender lo que vamos a ver ahorita, de por qué Jesús le dice a Pedro y encarga a Pedro. Entonces, para eso vamos a ir a Génesis capítulo 49, versículo 8. Y escuchen todo el capítulo 49 es todo lo que Jacob le va a ir diciendo a cada uno de sus hijos. Pero nos vamos a centrar en lo que le dijo, ¿a quién? A Judá. Pongámoslo acá. Judá. El león de la tribu de Judá. Sí. Sí, entonces miren lo que le dice, porque necesitamos comprender desde allá para que nos quede mucho más claro este tema. La idea es que nos quede claro este papel de Pedro en la iglesia naciente. Miren lo que le dice. Escuchen. A ti, Judá, te alaben tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Inclínense ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león, Judá, de la casa, hijo mío, vuelves, se agacha, se echa cual león o cual leona. ¿Quién le va a desafiar? No se irá el cetro de la mano de Judá, bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga el que le pertenece, al que harán homenaje los pueblos, el que ata a la vid su burrico y a la cepa el pollino de su asna, el que lava en vino su túnica. Entonces, aquí estamos viendo que en la bendición que Jacob le da a su hijo Judá, le dice que él va a tener la corona de rey y el bastón de mando de la ley hasta que venga ¿quién? Aquel a quien le pertenece. Entonces Judá va a ser de las 12 tribus, la tribu de Judá va a ser la que va a tener la corona de rey y el bastón de mando de la ley hasta que venga ¿quién? Alguien que es el dueño. Algún día va a venir alguien que es el dueño, y cuando el dueño venga, entonces obviamente que esta corona de rey y ese bastón de mando van a pasar hacia él. ¿Qué pasó? Y mire las señales que da. Dice que vendrá ¿qué? ¿Montado en qué? En un pollino, o en un burrico, o en un burrito. ¿Sí? Por eso es que Jesús, el domingo de Ramos, entra a Jerusalén montado en qué? Entonces no es porque Jesús sea humilde y pobre, no, es porque los reyes entraban a Jerusalén para ser coronados, montados en qué? En un burro. Por eso cuando todo el mundo lo ve, se arma un alboroto tremendo. Porque ellos se dieron cuenta que lo que estaba pasando ahí era que se estaba cumpliendo la promesa que Jacob le había hecho a Judá. Se estaba cumpliendo. Y que también el profeta Zacarías lo va a mencionar. Hoy no lo vamos a mencionar para que avancemos. Entonces cuando ellos vieron eso dijeron, no, entonces este era el rey que iba a venir y que es el dueño de ¿qué? De la corona de rey y el bastón de mando. O sea, eso lo decía ¿Sí? Jacob. Esa profecía de Jacob se cumple en Jesús el domingo de Ramos. Por eso nosotros el domingo de Ramos, ¿qué celebramos? La realeza de Jesucristo verdadero Rey. Pero como ese es un tiempo solemne, entonces al final del año hay una fiesta de Cristo Rey.
porque ese es un tiempo solemne, pero el verdadero día de Cristo Rey es el Domingo de Ramos, ¿sí? Algo que nosotros ya habíamos explicado anteriormente. ¿Por qué Jacob no le da la promesa de heredar el pacto y las promesas del pacto a los 12 hijos? Porque se hubiera armado un tremendo problema. Dios es un Dios de orden. Y si se la da a todas, entonces hubiera sido un problema. Y Dios siempre va a ser un Dios de orden. Por eso se la da a solo uno. ¿A quién? A Judá. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacían las demás tribus para formar parte de ese pacto y de esas promesas del pacto? Tenían que permanecer unidas ¿a quién? A Judá. La forma de como las otras 11 tribus formaban parte del pacto y de la promesa del pacto era permaneciendo unidas a Judá. ¿Y qué fue lo que pasó? Resulta de que después de que murió el rey Salomón, eso fue, después de que murió el rey Salomón, pongámoslo por acá, por el 930 antes de Cristo, entonces ¿qué fue lo que pasó? El reino se dividió en dos. Entonces estaba el reino del norte, y la capital fue Samaria. ¿Lo habían escuchado? Sí. Y el reino del sur, cuya capital fue Jerusalén. ¿Sí? Entonces, el norte, capital Samaria, y el sur, capital Jerusalén. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Resulta de que 10 de estas 12 tribus se quedaron en el norte, en el reino del norte, y se separaron de la tribu de Judá y Leví, que fueron las tribus que quedaron al sur, con la capital Jerusalén. Y entonces estos se hicieron un templo en Samaria, un templo que Dios no ordenó hacer. Dios ordenó hacer el templo ¿de dónde? Pero no el de... De ahí venía también ese conflicto que hay entre los samaritanos y los judíos. Entonces, cuando estas tribus se separaron de Judá, ¿qué perdieron? La promesa del pacto y su identidad. María, eso que son de la familia, ¿no? Sí, claro. Entonces perdieron tanto la promesa como la identidad. Ojo con esto. Ahora, después de esto, estos subsisten hasta el 720 y estos hasta el 587, que fue el destierro de Babilonia. Cuando viene el destierro de Babilonia, y entonces los cogen a ellos y los llevan deportados a Babilonia, cuando se les da la oportunidad de volver a regresar, los únicos que regresan son la tribu de Judá, que tenía la promesa, y la tribu de Leví, que andaban siempre unidos a Judá porque eran los que servían en el servicio del culto al Señor. ¿Sí? Los otros perdieron. Por eso los únicos judíos que nosotros israelitas que nosotros conocemos son los judíos. ¿Sí? Los judíos. Pero realmente eran muchos más. Lo que pasa es que era que se habían perdido. Es más, de ellos los consideraban a todos los demás como contaminados. Y es cierto, por ejemplo, los samaritanos ya tenían varios dioses, ya se habían contaminado, ya creían en varios dioses. Pero eso es un proceso largo. Yo no lo cuento aquí en 5 minutos, pero esos son años de historia. ¿Sí? Pero ¿qué es lo importante y lo que tenemos que tener claro? Que Judá fue el que heredó la promesa, el pacto o la alianza, ¿sí? La promesa del pacto. Y lo que el Señor le estaba diciendo era que la única tribu que iba a estar presente cuando viniera el dueño de la corona y el bastón de mando era ¿quién? La tribu de Judá. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, de las 12 tribus, una fue la que tuvo la promesa del mismo Dios de que iba a estar presente cuando viniera. En este caso se estaba refiriendo al Mesías, cuando viniera el dueño de la corona y el bastón de mando. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Ahora vamos a mirar. Toca que anote por ahí para que al final para que adelantemos y al final aclaramos eso. Ahora vamos a mirar qué hace Jesús cuando viene a instaurar el reino de Dios. Y vamos a empezar por Marcos 3:13.
Mire lo que hace Jesús, que es el dueño de la corona del rey y el bastón de mando. Cuando viene, entonces, fíjese, otra cosa que tenemos que tener en cuenta de una vez, cuando viene el dueño de la corona y el bastón de mando, entonces hasta ahí Judá cumplió la tarea. Marcos, ¿Sí? Hasta ahí Judá cumplió su misión, la misión que se le había encomendado. Marcos 3:13, ¿sí? Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció 12. Entonces Jesús, ¿a dónde lo ponemos? Por aquí. Pongámoslo por acá. Entonces aquí al ladito de esto, Jesús viene. Jesús. ¿Y cuántos estableció? 12. Los 12 apóstoles. ¿Cuántos eran los hijos de Jacob que formaron el antiguo pueblo de Dios? 12. Y ahora Jesús establece 12, mostrando claramente con esto que con él van a ser un nuevo pueblo, el nuevo pueblo de Dios que viene a ser la iglesia. ¿Sí? El nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Dice, y estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, ¿para qué los llamó? Para que estuvieran con él y aprendieran de él. Y para que eso que aprendieran de él después lo fueran ¿a qué? A predicar. Entonces ellos no van a poder predicar lo que a ellos se les dé la gana. Ellos van a predicar lo que el Señor les enseñó y les mandó a predicar. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer. Ahora sí vamos a llegar a Mateo 16:13 para que entremos en el texto que más nos vamos a demorar en esta noche. ¿Sí? Miren, Mateo 16:13. Dice, escuchen esto, escuchen. Vamos a ver así como en el Antiguo Testamento, de los 12 se estableció a uno, se le dio a uno el pacto y la promesa, de estos 12 se le va a dar también a uno la promesa y se le va a dar también la responsabilidad. Vamos a ver. Dice así, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, y aquí ya hay algo interesante, resulta de que Cesarea de Filipo estaba retirado. Era un lugar lejano. Y es un lugar donde dicen los que han ido, porque yo no he tenido la dicha, dicen que es un lugar de pura roca, que son rocas y rocas y rocas por todas partes, y agua. Por eso es. Entonces, agua símbolo de qué? Del bautismo. Y roca, donde Cristo va. Entonces, él se va, fíjese que tan interesante, se los lleva a un lugar donde solo hay roca y agua. Lo hubiera podido hacer en Jerusalén o ahí cerquita o donde estaba en Galilea, en alguna de esas partes, si se hubiera podido. Pero aún así se fue a la región de Cesarea de Filipo. Mire lo que dice, y preguntó a sus discípulos diciendo, ¿sí? Vuelvo y repito, estoy leyendo Reina Valera, ¿sí? Por si alguno de pronto ahí ya tiene alguna palabrita solamente porque está igual, que de pronto diga, ay, pero aquí no dice igual, estoy leyendo Reina Valera. Entonces, está Jesús con los discípulos que él llamó cuando estableció ¿cuántos? 12. Y está Jesús con ellos y les va a hacer unas preguntas a las cuales van a haber respuestas falsas y una respuesta verdadera. Teniendo en cuenta de que lo que es falso no viene de Dios. Lo único que viene de Dios es lo que es verdadero. Entonces Jesús está con los 12 y les hace las siguientes preguntas. Miren, vamos a ver, a cada una vamos a mirar si eso es verdadero o es falso. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está Jesús con los 12 y les dicen, a ver, ¿quién dicen la gente por ahí? No ustedes, sino la gente que está por ahí, ¿qué dicen ellos que es el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre es un título mesiánico de Jesús. Entonces les está preguntando ¿qué dice por ahí la gente que soy yo? ¿Quién dicen la gente que soy yo? Y miren las respuestas. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Entonces pregunto, ¿Jesús es Juan el Bautista? ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Jesús no es Juan el Bautista. Entonces asimismo pueden haber personas hoy por allá afuera pensando que Jesús es Juan el Bautista y están en el error, están equivocados. Otros que Elías. Pregunto, ¿eso es verdadero o es falso? ¿Jesús es Elías? Eso es falso. Y otros que Jeremías o alguno de los profetas. ¿Jesús era Jeremías o alguno de los profetas? ¿Verdadero o falso? Falso. Esos tampoco han llegado a conocer quién es Jesús. Eso es lo que la gente dice por ahí. Y fíjense qué detalle tan interesante. Los mormones y los testigos de Jehová dicen que Jesús es un enviado, un profeta,
¿sí? Hasta un ángel dicen. ¿Y por qué? Y esos hasta el sol de hoy también están en el error. Porque sí, a Jesús se le dan unas características, se le dice que es profeta por unas características de profeta, pero él no es un profeta, mucho más que un profeta. Entonces, de todo esto, ¿qué podemos concluir? Que hay un pueblo allá afuera que está confundido y no sabe quién es Jesús. ¿Y Pedro? Allá afuera hay un pueblo que está confundido, que no ha tenido la fortuna, que no sabe quién es Jesús. Entonces, cuando Jesús se da cuenta de eso, de que la gente allá no tiene ni idea quién es Él, entonces ahora se va a dirigir a los discípulos, a los 12 que Él llamó y que ya llevaban un tiempo caminando con Él. Ya llevaban un tiempo caminando con Él. Entonces, miren, dice, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces ya no la gente, ya Él sabe que la gente está equivocada, ya sabe que la gente está en un error, está en un engaño. Pero entonces ahora Jesús quiere saber de ustedes, ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Respondió Simón Pedro. ¿Quién respondió? Simón. Entonces, Judá, ahora pongámoslo aquí, respondió Simón. Simón Pedro. Respondió Simón Pedro. ¿Sí? Tengan en cuenta, ¿quién respondió? Simón Pedro. No se les vaya a olvidar quién respondió, porque vamos a hacer una relación entre Judá y Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora pregunto, ¿eso es verdadero o es falso? Eso es verdadero. Entonces noten lo siguiente, entre toda la multitud que hay por ahí, y muchos de ellos seguramente vieron a Jesús hacer milagros, estuvieron presentes, le pidieron milagros a Jesús. Y pueden haber muchas personas por los cuales Jesús haga muchos milagros por ellos, pero todavía no se han dado cuenta de realmente quién es Él. Entre toda esa gente y entre los 12 que estaban ahí, solo uno tiene la respuesta correcta y se llama Pedro. Pedro tiene la respuesta correcta. Entonces, y dice, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios. Y según Isaías y Mateo, era Emanuel, Dios con nosotros. O sea que Pedro tiene la respuesta correcta. Y ojalá me escuchen algunos testigos de Jehová. Pedro tiene la respuesta correcta. Es el Cristo, el Mesías, el ungido, Hijo de Dios. Dios con nosotros. ¿Sí? Entonces, de todos, solamente Pedro tiene la respuesta correcta. Entonces, como Jesús se da cuenta que Pedro no está en el engaño, no está en el error, no está confundido como los demás, entonces mire lo que le dice. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Bienaventurado qué? Eres Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado, dichoso, feliz. Y en este contexto de lo verdadero o falso, dichoso, feliz, bienaventurado es el que está en la verdad y no en la mentira. En este contexto, el que está en la verdad, dichoso, feliz, bien. ¿Por qué? Porque el que está en la mentira, ¿qué es lo que va a enseñar por ahí? Mentiras. Y afuera hay un montón de gente enseñando que Jesús no es Dios. ¿Eso qué es? Mentira. En cambio, Pedro, ¿qué va a enseñar? Que Jesús está en la verdad, ¿sí? Entonces, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escuchen, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Dios, pongámoslo aquí, Dios Padre. Dios Padre. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque le está diciendo eso, lo que usted está diciendo no es por capacidad tuya tampoco. No es porque tú seas un genio, es porque Dios te lo reveló. Pero al mismo tiempo el Señor Jesús entiende que el primero que escogió a Pedro va a ser ¿quién? Dios Padre. Ahora, otra cosa, si Pedro está diciendo eso, pero porque se lo reveló Dios Padre, eso no puede ser mentira. Imposible que nosotros creamos que sea mentira si se lo está revelando es ¿quién? Dios Padre. Y si lo reveló Dios Padre, tiene que ser obligatorio para cualquier cristiano creerlo. Por eso yo no entiendo cómo hay cristianos que no creen que Jesús sea Dios. ¿Sí? Entonces, Jesús entiende que el primero que escoge a Pedro es el mismo Dios Padre. Y miren por eso lo que sigue. Entonces, eso no viene por revelación de carne ni de sangre, no es cuestión de hombres. Eso viene directamente de Dios Padre.
Eso que Pedro está diciendo ahí, que es bien importante. Entonces ahora, sobre quien tiene la verdad, entonces él le dice, y yo también te digo, fíjense, cuando dice, yo también te digo, lo que está diciendo es que ya el primero que dijo fue Dios Padre. Yo también, entonces ya el Padre lo dijo, ahora yo también te voy a decir. O sea, que a Pedro no lo escoge solo Jesús, ¿lo escoge quién? Dios Padre y Jesús. Si lo escoge Dios Padre y Jesús, Dios, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, también, ¿sí? Entonces yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Que tú eres qué? Pedro. Y sobre esta roca edifico mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta roca edifico mi. Ahora, de aquí hay un montón de cosas que decir. Muchas cosas que decir. Y vamos a empezar, porque yo dije, bueno, yo preparando el tema, yo dije, bueno, ¿y por qué nuestros hermanos separados de la iglesia no creen en Pedro como cabeza de la iglesia? Entonces me di a la tarea de investigar cómo explican ellos esto si está en la Biblia de ellos. Yo lo estoy leyendo de la Biblia de ellos. Yo me di a la tarea y dije, pero ¿cómo le explican ellos a la gente que va a sus iglesias esto? Y yo les voy a decir cómo le explican. Leyendo algunos sitios en internet de ellos y escuchando a algunos pastores, mire lo que hacen. Entonces le dicen cuando alguien les pregunta, me imagino. Entonces le dicen a las personas que primero que todo, la verdadera piedra se llama Jesucristo. Y citan Efesios 2:20 que dice que Cristo es la piedra angular. Entonces le dicen, mire, la verdadera piedra es Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces ya por ahí empiezan a manejarle la mente a la persona para que la persona diga, ay sí, claro, la verdadera piedra es Cristo Jesús. Después de eso le dicen, entonces lo que Jesús dijo fue, tú eres Pedro, porque tú eres Pedro, pero sobre mí que soy la piedra edifico la iglesia, mi iglesia. Entonces el otro dice, y eso ya después lo acuñan con lo siguiente, le dicen, a ver, puede ser la iglesia de un hombre, puede ser un hombre el dueño de la iglesia, porque ellos creen que nosotros creemos que Pedro es el dueño de la iglesia y ningún católico cree que Pedro sea el dueño de la iglesia. Yo no conozco el primer católico que crea que Pedro es el dueño de la iglesia. ¿Sí? Entonces eso es mentira, pero entonces le dicen, y la persona dice, no, ¿cómo así? El dueño de la iglesia tiene que ser Jesús. Entonces se da cuenta que eso es lo que está diciendo ahí. Y así los manejan y la persona dice, entonces ahora sí entiendo. Yo lo voy a invitar hoy, a que vaya un poquito más allá, que mire y compare si eso puede decir si es verdad o no. Entonces vamos a mirar si lo que ellos están enseñando ahí es cierto y qué es lo que nosotros los católicos enseñamos sobre eso. ¿Listo? Miren, empecemos por lo siguiente. Vamos a decir varias cosas que voy a decir acá. Lo primero es que Jesús es muy claro. Tú eres Pedro y sobre esta roca edifico mi iglesia. Entonces, ¿la iglesia de quién es? De Cristo. De Jesús, mi iglesia, de Él. La iglesia no es de Pedro. La edifica sobre Pedro, pero el dueño es ¿quién? Cristo. Jesucristo. La mía. Sí. Segundo, es que Cristo sí fundó una iglesia. ¿Cuántas? Una. No las más de 100.000 que hay hoy en día. Si hay más de 100.000, entonces 99.999 son falsas y solamente una es la de Cristo. ¿Sí? Solamente una. Entonces, si usted quiere saber cuál es la iglesia de Cristo, ¿a quién tiene que buscar? A Pedro y los sucesores de Pedro. Y si los encuentra, esa es la iglesia de Cristo. Y de una vez Jesús está diciendo que en algún momento de la historia van a haber varias, pero que una es la de Él. Una. ¿Y cómo saber cuál es? Vuelvo y repito. La iglesia fundada sobre Pedro. ¿Sí? Tercero, todo el texto está dirigido hacia Pedro. Todo el texto. Después de que Pedro responde, eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, todo el texto se dirige a Pedro. Por eso es que encontramos que dice, tú eres, a ti te digo, sobre ti, bienaventurado eres Simón. Todo el texto está. Entonces quedaría muy mal la gramática de Jesús decir todo el tiempo dirigiéndose a Pedro y en un momento señalarse a él y decir, pero sobre mí edifico la iglesia. Estaría muy mal. Y además el texto no dice así, no dice, tú eres Pedro, pero sobre mí que soy la piedra, edifico la iglesia. Eso no es lo que dice. Ni siquiera la Reina Valera lo dice así. ¿Sí? Cuarto,
Si eso es así, ¿qué sentido tiene que le haya cambiado el nombre a Pedro? Que ahorita lo vamos a profundizar un poquito más. Por eso les dije que en esta parte nos íbamos a demorar. Quinto, es que la palabra griega utilizada cuando se traduce este evangelio, que estaba originalmente en arameo al griego, es así. No. Tauté, te. ¿Qué quiere decir? Sobre ti mismo. Entonces no es sobre mí, sino sobre ti mismo. ¿Sí? Ahora, pero además de todo esto que ya les acabo de mostrar, a continuación hay un montón de cosas que nos van a mostrar que Jesús sí escogió a Pedro y sí fundó la iglesia sobre Pedro. Porque no solamente es esto, sino todo lo que viene a continuación en el texto. Y vamos a ver primero el cambio de nombre, precisamente. Vamos a ver el cambio de nombre. Mire, en la Biblia Dios le ha cambiado el nombre a 4 personas. A Abraham por Abraham. ¿Sí? A Sarai por Sara, esposa de Abraham. A Jacob por Israel. Y a Simón, hijo de Jonás, por Pedro. ¿Sí? A eso les ha cambiado. Entonces, y el cambio de nombre en la Biblia está siempre ligado al cambio de misión. Se tenía una misión, se era algo y a partir de ahí se va a tener una nueva misión. Es por eso que miramos, por ejemplo, Abraham pasa a ser Abraham, que quiere decir padre de multitudes o de muchedumbres. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando el Señor está haciendo una alianza con él y de ahí van a ser el pueblo de Dios, lo que el Señor necesita es alguien que sea el padre de todas las muchedumbres que van a nacer de ahí, de ese pacto, de esa alianza. Eso es lo que el Señor necesita en ese momento. Alguien que sea el padre de todas las multitudes que lo van a conocer a él y van a entrar en el pacto por medio de esa alianza que él está haciendo con Abraham. ¿Sí o no? Y a Simón por Pedro, que quiere decir roca firme, inamovible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momentico cuando está fundando la iglesia, lo que necesita es una roca firme sobre el cual fundar la iglesia, que no la mueva nada en la historia. Porque ahorita le va a decir que nada podrá contra ella y que esa iglesia va a estar presente hasta que Cristo venga. Y entonces esa iglesia necesitaba a alguien que fuera roca firme para que la iglesia aguantara todo lo que se le vino, no solamente con los judíos, sino con el Imperio Romano, con la Revolución Francesa. Mejor dicho, si nos quedamos nos demoraríamos una clase hablando solamente de todos los que se han ido contra la iglesia y todos han fracasado. Hoy en día forman parte de una historia fea, mientras que la iglesia vuelve y surge y ahí vamos. En todos los países la iglesia está volviendo a resurgir y eso no queda sino en la historia, todo lo malo que hicieron contra la iglesia. Todo el que se lanza contra la iglesia y contra Israel la lleva perdida. Nada que hacer. ¿Sí? Entonces, el cambio de nombre está ligado al cambio de ¿qué? De misión, lo que nos muestra que claramente sí fundó Jesús la iglesia ¿sobre quién? Sobre Pedro. Sí era mencionando y directamente hablándole a Pedro. Dicen todos los historiadores, la gente que se encarga de ir hasta donde más puede, que Pedro no era un nombre conocido en ninguna parte en la historia. No hay en los códices antiguos nada, ni en Israel ni en otros pueblos, alguien que se llamara Piedra. Ese nombre fue escogido primeramente por Jesús para Pedro. Pero no, como nombre de una persona no existió nunca. No se ha podido encontrar y no creo que se encuentre ya a estas alturas. Entonces eso también le da más importancia a esta situación. Jesús le cambia el nombre a Pedro y aquí se lo cambia a Abraham. Por eso cuando se nombra un nuevo papa se le cambia el nombre. Cuando a ustedes les pregunten por qué se les cambia el nombre, vayan a ese texto. Y lo hizo Dios mismo en el Antiguo Testamento, lo hizo el mismo Jesús que es Dios en el Nuevo Testamento. Entonces eso no es invento ni de los curas, ni del Papa, ni de los obispos, eso es un invento de la Iglesia Católica. Eso el primero que lo hizo fue ¿quién? Dios. Jesús. Por eso se hace. Y gracias a mi Dios, cuando uno va a cualquier parte, a cualquier biblioteca y busca la sucesión de Pedro, la encuentra y encuentra el nombre que tenía y el nombre con el cual
A ver, recordémonos los últimos tres. Carlos Wojtyla, Juan Pablo II. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Y Jorge Mario Bergoglio, Francisco. Entonces eso no se lo ha inventado nadie. Ustedes pueden ir a las escrituras y mostrarles, mire, el primero que lo hizo fue Jesús. Por eso es que Ellos no tienen ni sucesión, no tienen nada, nombran a un señor, no saben quién lo sucedía a él. El día que otro se pelea con él, funda su propia iglesia. Ahora vamos con lo de piedra. El arameo es muy cortico en palabras para referirse a algo. Por lo tanto, para piedra, él solo tiene una palabra y es cefas. Cefas. Y hay algo bien interesante. Dicen los que han estudiado bastante y yo he escuchado a personas que se fundamentan bien, que cefas era una piedra de juicio, que eran dos piedrecitas blancas, que entonces cuando estaban haciéndole un juicio a una persona, si alguien consideraba que era inocente, echaba la piedra blanca, si alguien consideraba que era culpable, echaba la piedra negra, y al final contaban, y si salían más blancas, entonces era declarado inocente, pero si salían más negras era declarado culpable. Entonces por eso es que a Pedro se le da el poder de atar y desatar. Sí, y por eso se le llama tanto Juan como Jesús y como Pablo lo llaman cefas, porque es piedra de ¿qué? De juicio, porque Pedro pasa a ser también piedra de juicio por el poder que Jesús le da. El griego es diferente. En el griego para piedra sí hay muchas palabras y hay diferentes tipos de piedras. Miremos las que más nos interesan. Entonces está la piedra acrogoniagus. Vamos a ver si por aquí lo alcanzo a poner. Acrogoniagos. Espero que lo alcancen a ver desde en la cámara. ¿Sí? Esto es cuando se refiere a Jesús en Efesios 2:20, está diciendo que Cristo es la piedra angular. Piedra angular. ¿Sí? Ahora, de una vez vamos diciendo lo siguiente, la piedra angular en una construcción, vamos a suponer que esto es una construcción, entonces la piedra angular era la piedra que estaba abajo y que no se veía. Sin esta piedra el edificio se cae. Por eso Jesús dice, mi iglesia, porque la iglesia es de Jesús, que es la piedra angular que sostiene el edificio. Sin Jesús la iglesia se cae, se derrumba rapidito. Es más, no hubiera aguantado ni siquiera el primer siglo, no hubiera aguantado todo lo que tuvo que pasar, ¿sí? Después van a ver en esta construcción otras piedras que ya se ven, y ahí viene, por ejemplo, la piedra Petras. Realmente es Petras, pero como Petras es femenino, entonces Petros, y ahí viene Pedro, Petros, Pedro. Pero ojo, entonces estas piedras en la construcción son piedras que dan soporte y ya se ven, pero nunca la piedra Petros le quita el puesto a la piedra angular. O sea que nunca Pedro le va a quitar el puesto a Cristo piedra angular. Nunca. Pero es necesario, y fíjense, Jesús se va y se queda viendo, el edificio queda fortalecido, gracias. Entonces Pedro es la piedra Petras, que cuida, que pastorea, que va a confirmar la fe de todos los creyentes de la iglesia. Pero también inclusive en el griego habían otras piedras, por ejemplo la piedra litos, ya no me da, pero la piedra litos son piedras pequeñas de tirar, con las que ellos mataban a las personas cuando los asesinaban a pedradas, como por ejemplo a la mujer aquella adúltera que está en Juan 8:7 cuando le iban a tirar piedras, ¿se acuerda? Como a Jesús que también le iban a tirar también piedras en Juan 8:59, como a Esteban que lo matan tirándole piedras. ¿Esa piedra es la piedra qué? Litos. Pero ojo, otra cosa que nos ayuda con todo esto es que en ninguna parte, inclusive en la primera de Pedro, a Jesús se le llama también piedra litos, ¿sí? Porque para eso esta gente que estudiaba los originales. Pero no hay un solo texto que a Jesús se le dé el nombre de Petras, de piedra, de roca firme, que fue el que se le dio a Pedro. Por tanto, no tiene nada que ver
cuando ellos dicen que fue sobre Jesús el que se fundó la iglesia. La iglesia, vuelvo y repito, es de Jesús. Él es la piedra angular sin la cual este edificio se va a tierra. Pero Él la funda ¿sobre quién? Sobre Pedro. Y le va a dar la promesa a Pedro, así como a Judá se le dio la promesa. Judá tuvo la promesa del pacto hasta que viniera el dueño de la corona del rey, que fue Jesús. Cuando vino cumplió su misión. Pedro va a tener su misión hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero no solamente esto sigue confirmando que Jesús sí escogió a Pedro y sí fundó la iglesia sobre Pedro. Sigamos mirando lo que sigue diciendo el texto. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni el Hades, ni el infierno, ni el demonio, ni nada podrán contra esa iglesia. ¿Y por qué? Porque es la iglesia de ¿quién? De Cristo. Se me perdió. Que es la iglesia de Cristo, que es la piedra angular. Y está construida sobre una roca firme, inamovible. Las puertas del infierno no prevalecerán. Si en un momento de la historia esta iglesia desaparece, era porque no era la iglesia de Cristo. Por eso ustedes se darán cuenta todo lo que ha tenido que pasar la iglesia, y ahí vamos. Y viene una crisis y nos levantamos, se levanta un montón de gente y volvemos otra vez. Y parece que estamos en una crisis tremenda, pero nos vamos a levantar. Ya usted ve un montón de laicos y personas comprometidas y enseñando cosas que la gente necesita aprender para estar firmes. ¿Sí? Entonces, las puertas, el infierno, el Hades, el demonio, nadie podrá contra la iglesia de Jesús. Si algún día vuelvo y repito, esa iglesia se derrumba, no era la iglesia de Jesús. Ahí es cuando hace también énfasis Jesús cuando dice que el hombre es sabio y el hombre necio, el que construye sobre el roque. Sí, claro. El que cuando dice en Mateo, en las bienaventuranzas y en todo el capítulo del sermón de la montaña. Ojo lo que sigue, porque eso también es muy importante y nosotros tampoco lo entendemos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y aquí entonces Cristo sí tiene una iglesia, la funda sobre Pedro y le da las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? Y el que quiera entrar al cielo, ¿en qué iglesia tiene que estar? Entonces yo no me voy para una iglesia donde me hagan llorar y me hagan sentir bonito. Yo debo estar en la iglesia que tiene las llaves para entrar. Camino seguro. Pero la gente abandona tan fácil. Fíjense, todo esto no lo aceptan y por eso cada uno coge y se autonombra pastor y funda su propia iglesia. ¿Sí? Las puertas, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y ya había dicho, y las... ¿Sí? Ahora, aquí hay algo bien importante. A nosotros esto de las llaves no nos dice nada, porque muy poquitas personas lo explican. Lastimosamente así es, y gracias a mi Dios que hay personas que lo explican muy bien. Yo la apologética y todo esto se lo agradezco a un apologista, a varios que escucho hoy en día, pero hay uno en especial con el que yo conocí la apologética, y se llama Fran Morera, de EWTN. Tiene una página de apologética que se llama Apologética Siloé. ¿Sí? Yo estudiaba las escrituras, yo hacía cursos, pero yo no conocía la apologética. Y ahora hago apologética porque lo conocí maravilloso. Y como yo no enseño para que ustedes me sigan a mí, sino que yo quiero es que los católicos, yo quiero una iglesia formada, que los católicos sepan y conozcan su fe. Por tanto, a mí no tengo ningún problema en recomendarles a ustedes al padre Luis Toro, maravilla y media. ¿Sí? ¿De qué iglesia? A Fran Morera, a Apologética Universal, a apologética.net. ¿Sí? ¿Siloé? Apologética Siloé es la página de Fran. ¿Con S o con C? Con S. En fin, hay un montón que yo los consulto cuando estoy preparando los temas y por eso yo me demoro, porque los consulto a ellos, miro qué enseñan los pastores protestantes y luego le doy forma a un texto para que ustedes estén bien formados, porque mi interés no es que ustedes, el que no me quiera escuchar a mí, ya le dije a quién puede escuchar, y son muy buenos, excelentes. Y como a nosotros nos gusta dar todo esto, escuchamos a todos los que más podamos, porque de todos aprendemos un poquito. ¿Y en esto voy a qué hora hacer? Entonces nosotros no entendemos esto de las llaves, y hoy quiero que a partir de hoy ustedes entiendan esto de las llaves, ¿sí? Porque nosotros no vivimos dentro de las monarquías que existían en la antigüedad. Hoy en día tenemos algunos dictadores por ahí cerquita, pero las monarquías donde hay un rey no tenemos.
Y para poder comprender esto de las llaves nos tenemos que ir al reinado. Jesús es heredero ¿de qué reino? Del reino de Judá. de David. De David. Entonces tenemos que irnos al reinado de David y mirar a ver qué era lo que se hacía, a quién el rey escogía y le daba unas llaves para que entendamos por qué Jesús le dio unas llaves a Pedro. Y para eso vámonos de una vez a Isaías 22:20. Y escuchen muy bien, porque 22:20. Porque de verdad a partir de hoy ustedes no tienen que volver a tener dudas sobre la tal llave. Dice así: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Para un momentico acá. Aquella persona a la que el rey escogía como su mayordomo era el segundo al mando. Cuando el rey no estaba, el que mandaba, ¿quién era? El mayordomo. Y lo escogía el mismo rey. Y le daba toda la potestad, dice ahí. Entonces dice que a aquel a quien el rey escogía y le daba la potestad, todos los de Jerusalén lo tenían, y todos los de la casa de Judá lo tenían que llamar Padre. ¿Cómo lo tenían que llamar? Padre. Padre. ¿Ustedes se han preguntado por qué nosotros llamamos al Papa Santo Padre? Santo Padre, claro. Al que el rey escogía, todos los que estaban bajo la autoridad y el dominio de ese rey lo tenían que llamar Padre. Los que no, los que están por fuera en este caso del reino de David, lo tenían que llamar Padre. Y los que están bajo el reinado de Jesús lo tienen que llamar Padre. Sigue. Versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David, de todo el reino de David, sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Y cerrará y nadie abrirá. Y ahí viene también lo que le va a decir ahorita el Señor a Pedro, de atar y desatar. Entonces, la llave era una llave de oro, un símbolo que le ponían a la persona. La persona ya sabía quién era porque veía quién. La llave, ¿y cómo vemos a todas las imágenes de Pedro? Con una llave. ¿Ustedes se han dado cuenta? Todas las estatuas, imágenes de Pedro que tienen El escudo vaticano. una llave también, pero sobre todo lo que lo identifica. Entonces todo el que veía a esa persona sabía, fíjese, esa persona como mayordomo era el segundo al mando. Esa persona era la que decía quién entraba y quién no entraba a una audiencia con el rey. Era el encargado de todo eso. Si él no quería que alguien entrara donde el rey, simplemente no entraba. Y ojo, porque entonces aquí Jesús no le da a Pedro las llaves de ningún reinado en la tierra, le da las llaves del reino de ¿qué? De los cielos. De los cielos. Vuelvo y repito, uno tiene que estar en la iglesia, no que cantan lindo, no que lo hacen llorar, no que hacen un montón de cosas extraordinarias, sino en la iglesia que tiene las llaves. En la iglesia. Entonces fíjese que si hay o no hay una supremacía de si escogió o no escogió el Señor a Pedro para que fuera. Sí, claro. ¿Sí? Claramente, sí. Entonces desde aquí en adelante ya ustedes saben de dónde viene esta cuestión de las llaves. ¿Sí? Entonces en el Antiguo Testamento esa persona era el padre y tenía las llaves, era el segundo, el mayordomo, el encargado de todo el reino de Israel, que era el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento va a ser Pedro de toda la iglesia, de todos los creyentes en Cristo Jesús. Que algunos lo rechacen es otra cosa, pero así es. Y mire lo que dice. Sigue diciendo, entonces como Pedro tiene las llaves del reino de ¿qué? De los cielos, entonces mire lo que Jesús le dice. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús le dijo, lo que usted diga yo lo firmo y lo que usted firme yo. Y aquí viene un tema que yo no voy a tratar hoy y que ya nos tocó la próxima semana. La infalibilidad papal. Que yo voy a tratar de que lo entendamos bien, porque no quiere decir que el Papa pueda hacer tampoco y que todo lo que él diga por ahí en un avión, entonces ya eso es doctrina de la iglesia. Sí. ¿Sí? Eso no es así. Entonces todo esto confirma que definitivamente el Señor sí fundó la iglesia sobre Pedro. Definitivamente es que no nos queda más que decir. Así como en el Antiguo Testamento el pacto reposaba sobre ¿quién? Sobre Judá. Y
cuando viene Cristo, hasta ahí cumple Judá la misión. El nuevo pacto reposa ¿sobre quién? Sobre Pedro. ¿Sí? Y cuando Cristo venga, hasta ahí cumple. Por eso en el Apocalipsis Jesús va a aparecer con la llave en la mano. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, ¿quién le va a entregar las llaves? Pedro le va a devolver las llaves a él, porque hasta ahí Pedro ha cumplido su misión. La iglesia ha cumplido su misión. Y entonces ahí Pedro obviamente le devuelve las llaves a Jesús, que es el verdadero dueño. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Y así como entonces, pues ya la hacemos porque vamos a terminar hasta aquí. Pues para que la otra semana empecemos a ver cuál es la misión de Pedro en la iglesia. No alcanzamos a avanzar más, entonces pues no, terminamos por el día de hoy. Chao, chao, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.